Yo os voy a hablar sobre los paraísos fiscales y es un tema que trata, primeramente vamos a definir qué es un paraíso, ¿vale? El paraíso es un lugar ideal o una utopía o un sitio, o sea, son los organismos públicos que se dedican a la recaudación de impuestos o tesorería pública. Se conoce como paraíso fiscal al territorio cuyo régimen tributario es específicamente favorable a los no residentes. Por lo tanto, muchos ciudadanos y empresas se domicilian en dicho territorio con fines legales, aun cuando no viven allí. Ahora os voy a explicar, después de esta breve definición, las diferentes características que tienen los paraísos fiscales. Las ventajas de los regímenes tributarios de los paraísos fiscales suelen contemplar la extensión parcial o total del pago de los impuestos. Por ejemplo, un millonario que vive en Estados Unidos debe pagar grandes sumas de dinero en concepto de impuestos a las ganancias. Si dicha persona establece su domicilio legal en un paraíso fiscal, pagará mucho menos dinero por cuestiones impositivas. Los paraísos fiscales suelen ofrecer otras ventajas, como por ejemplo leyes o normas que no permitan el intercambio de información con propósitos fiscales con otros países. Estos territorios también pueden ser acusados de falta de transparencia, lo que supuestamente permite el lavado de dinero u otro tipo de delitos financieros. Además de todo lo expuesto sobre aquel, es importante tener en cuenta otra serie de identidades muy significativas, o sea, otro tipo de características, las cuales, por ejemplo, son que los países que se convierten en paraíso fiscal al ofrecer esa ventaja a los extranjeros, los que pretenden básicamente es atraer divisas del exterior para así fortalecer sus economías. Las empresas que deciden por apostar lo anteriormente citado o por el citado paraíso, lo hacen básicamente para reducir lo que sería su factura fiscal, es decir, disminuir su cuenta de gastos y hacerse mucho más competitivas en el mercado. El hecho que hayan crecido notablemente las naciones que se enmarcan bajo esta categoría de paraíso fiscal se debe al hecho de que algunos países, especialmente el continente europeo, se han establecido impuestos muy altos que pueden llegar incluso hasta el 50% de lo que son los ingresos. Se considera que fue la década de los años 70 cuando comenzaron a surgir los paraísos fiscales, aunque serían los 80 como definitivamente se establecieron como tal. Otra característica es que lo habitual en aquellos se ubiquen en zonas exóticas o bien minúsculosas, como sería el caso de las Islas Salomón, Fiji o Islas Man. ¿Qué quiere decir esto? Que son zonas poco habitadas en las cuales se utilizan como paraíso vacacional, en la cual estas personas invierten sus propios ingresos y dejan una pequeña parte, la cual no pasaría por el sistema de Hacienda. Existen diversos tipos de paraísos fiscales. Por ejemplo, por un lado se encuentran los que están especializados en lo que sería la gestión de las grandes fortunas, mientras que por otro lado están los centralizados en la fiscalía empresarial, o sea, sé dónde van todos los impuestos de aquella empresa en la que nos justificada aquí en España. Es habitual que un paraíso fiscal convivan dos regímenes impositivos, uno para los ciudadanos y otro para las empresas locales, o sea, sé similar al de cualquier otro país, y otro para los extranjeros, que esos extranjeros tendrían beneficios adicionales. Por último, os voy a señalar unos pocos países o lugares comunes de los cuales se realiza este tipo de actividad, en la cual se les nombraría paraísos fiscales. Y entre los principales paraísos fiscales que están reconocidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea, impuestos, se encuentran las Bahamas, las Islas Cook, Panamá y Santa Lucía. Y ya como excelentísimo y super paraíso fiscal es Suiza. Iba a incorporar en este trabajo diferentes personajes públicos que han sido incautados y que han tenido que ir a juicio, ya que esto no está permitido por los diferentes paraísos fiscales, pero como persona pública no voy a dar dichos nombres, ya que creo que no está suficientemente focalizado y investigado sobre qué tipo de cantidades existían en estos paraísos fiscales. Así que esto es todo y espero que os sirva de mucha información.